Dios. Hermanos, estamos aquí en Maranata, hermanos. Domingo 2 de octubre del 22. Estamos con el agrado maravilloso de escuchar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos permite introducirnos en su Biblia y encontrar cosas maravillosas donde Él nos muestra que si algún humano hizo alguna maravilla, algún milagro a través de él, a través del Señor, lo usó para hacer milagros. Eso lo podemos hacer también nosotros y muchas otras cosas más. Dice, mayores cosas que harán los que creen en mí que lo que yo he hecho, dijo el Señor Jesús. Bueno, si lo dijo él, tiene razón y seguramente se puede hacer. En este día, hermanos, vamos a ver un tema en donde el Señor quiere que aprendamos a perdonar, hermanos, a perdonar y eso nos va a llevar a crecer espiritualmente, hermanos. Solamente una persona que está creciendo es capaz de perdonar y no sentir rencor ni nada. Eso es un regalo de nuestro Señor, porque aquel que vive con rencores, con odios, mal, o sea, que una cosa es decir no te odio y otra cosa es realmente demostrarlo con hechos. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a leer en este tema algunas cosas que son muy importantes, muy interesantes, y esperamos que el mensaje que el Señor Jesucristo tiene para hoy no es muy largo, pero es muy hermoso, porque aquí no importa el tamaño del mensaje, sino que el mensaje que sea entendido por ustedes y que mi Señor Jesús me use de una forma adecuada para poder transmitir lo que Él quiere que digamos en este día. Porque la palabra es de Él, no es mía. Yo nada más soy una persona que está usada como vehículo de bendición. Porque eso es lo que hace el Señor. Hace que toda la palabra sea un vehículo de bendición para llegar a ustedes, nos usa a nosotros, sus siervos. Señor Jesús, gracias, Señor, por usarnos otra vez. Esperamos que todo salga bien y que el mensaje salga como usted quiere que salga el Señor. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, amén. Las traiciones del hombre se llama el tema. Empezamos con el Salmo 41, 9 al 13. Salmo 41, 9 al 13. El Señor eh, empieza este tema con una traición, por eso es la traición del hombre. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido traiciones en nuestra vida de todo tipo? Traiciones en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, unas reacciones que no esperaba de una persona que usted estima mucho o llega a amar en una forma, pues tal vez más allá de lo que debe de ser, porque hay gente que realmente nos hemos enamorado de alguien o de alguna persona y, y ella, esa persona, sea hombre o sea varón, lo traiciona a usted o la traiciona a usted. Y eso es, el Señor lo vivió también en carne propia en uno de sus discípulos. Y aquí él empieza así con esto, ¿no? Con este tema. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a analizarlo despacio. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. O sea, es lo que quiere el Señor, mostrar que Él iba a hacer lo correcto delante del Señor Jehová. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, dice.
y me has hecho estar delante de ti para siempre. Cuando usted ya logra, como lo hace aquí, esta frase dice, cuando usted ya logra mantener su integridad. ¿Qué es su integridad? Que usted no se dio ante el problema, no se dio ante la ira, sino que el amor de Dios le conservó en su integridad. ¿Cuál es la integridad del hombre? Mantener sus principios básicos, como son tener amor en su corazón como cristiano. Recuerden que sin amor no somos nada. Si usted esa integridad en el amor de Cristo, en el amor del Señor, la mantiene, hermano, no importa qué haya pasado alrededor de usted, no importa lo que haya sido, sea una cuestión física, espiritual, de, o de tipo económico, usted, si no robó, aunque usted hubiera estado muy cerca de los que robaron, que usted haya visto alguna cosa negativa y usted no intervino en algo que sea en contra de la palabra de Dios, hermano, usted está manteniendo su integridad. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que dice aquí: bendito sea Jehová el Dios de Israel por los siglos de los siglos, amén y amén. ¿Por qué? Porque ¿quién te ayuda? Como dice el 12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Me has sustentado. Yo soy el ¿cómo se dice? Derechohabiente, ¿no? de ese regalo de usted, Señor. O sea, si mantenemos nuestra integridad, hemos logrado una gran cosa, porque el hombre íntegro es el hombre justo, y la justicia es lo que busca el Señor. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar e instruir en justicia. En justicia. Es lo importante, hermanos. De ahí nos vamos a Lucas 17, 3, 4. Fíjense bien: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Es el perdón lo más importante, porque usted, cuando perdona, está mostrando sabiduría, está mostrando fruto del Espíritu, que es lo más importante. No sus dones, que mucha gente, cuando usted conoce a alguien en la iglesia y la consideran un líder, o lo consideran un líder ese hermano, y el hermano es humilde, y él hace todo sin aspavientos, ni andar presumiendo que tiene un don. Pues lo más importante es que usted sirva con el don al Señor en la obra de Dios. Si usted tiene usted un talento maravilloso de tocar aparatos, y los usa para la obra de Dios, maravilloso, hermano. Es una bendición maravillosa, porque eso es para Él, para su agrado de nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos de entender que lo más importante es el fruto del Espíritu. Que usted tenga paz, bondad, benignidad, tolerancia, tantas cosas que puede uno tener en el fruto del Espíritu. Y eso, cuando usted va aumentando esa manifestación no del don, sino bueno, sí, también viene siendo un don, ¿no? Pero ese fruto se va mostrando al mundo como usted, como una persona diferente, ya no como era antes, porque todos éramos algo diferente, que seguramente el único que le agradábamos era al Señor, porque Él sabía lo que íbamos a hacer, porque Él sabe todo lo que nos va a pasar. Pero ese transcurrir, ese devenir del tiempo en su vida y en Cristo, usted va mostrando cada vez mejores cosas. Si realmente está creciendo, eso es lo que es crecimiento de un cristiano, es mostrar su bondad, su amor en Cristo. Y esa es la base de todo, el amor. Los demás se llaman diferentes las cosas, pero es lo mismo, es amor, puro amor, puro amor. Amén.
Y dice que debemos de perdonar así 7 veces, como le dijo Pedro al Señor. ¿Y cuántas veces tengo de perdonar, mi hermanos? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 7 veces 7, ¿no? 70 veces 7, dice el Señor. O sea que siempre hay que perdonar. Si realmente la otra persona no perdona, realmente no se arrepintió, pues de la que le tiene problemas es él, no usted. ¿De acuerdo? De ahí nos vamos a Romanos 12, 14. Aquí escogí varios, los más importantes para ustedes, que el chiste es dar un mensaje, pero que sea lo más, que no esté tan revuelto la palabra, porque si no, se hacen bolas, y que tratamos de ser más didácticos, ¿no? Que la didáctica se aplica a través de la palabra, ¿de acuerdo? Para ser mejor maestro. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, hay gente que le pasa algo y no deja de maldecir. En esta semana que pasó, hubo un señor que llegó con una herida aquí en la frente, y pero desde que llegó estaba maldiciendo a los que le golpearon. No, pero cómo puede ser, que no sé qué, y los maldecía. Y pura mala palabra, ¿no? Pues, como dice la palabra, ¿no? Que de lo que surge de tu boca habla de cómo está tu corazón, ¿no? ¿Sí? El corazón del cristiano debe de ser de decir al Señor gracias porque me tienes vivo, no me mataron, a él lo iban a robar, le golpearon su cara, pero dice uno, si es usted cristiano, usted no debe de actuar así, usted lo que debe de hacer es bendecir y no maldecir. Y dice ahí el 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Porque ¿cómo va a demostrar usted que es cristiano? Maldiciendo, pues ya en ese momento ya diciendo, pues ya no es cristiano, ¿cómo va? Si el Señor cuántas cosas no le hicieron, ni hizo nada. Él es el mayor ejemplo que tenemos como cristianos, porque es el Señor Jesús, el hombre perfecto, el Dios perfecto. Amén. Él lo golpearon, lo maltrataron, lo vejaron, o sea, le dijeron maldiciones, hicieron todo lo que uno no puede ni pensar, ni siquiera en la cabeza de uno puede pensar lo que le hicieron, que le arrancaron su barbita con la mano, el cabello de su cabeza, Dios mío. Híjoles, terrible, ¿no? Y nada más de pensarlo se pone a llorar, imagínense, porque todos tenemos la culpa nosotros. Pero gracias a Dios, el Señor pagó por nuestros pecados, y pues nada más hay que arrepentirnos de tu corazón y seguir al Señor. Y algún día vamos a estar en su santa gloria si Él lo juzga pertinente. Dice, no os venguéis con vosotros mismos, dice claramente el Señor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Estaba hablando Pablo en Romanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios va a arreglar todo eso. No importa cuál es el problema que haya tenido, hermano. Yo sé que hay cosas muy horribles que le pasa a muchas personas. Hay gente que le matan a sus hijos, que le matan a sus padres, que se roban a sus niños, a sus niñitas. La maldad del demonio está presente en nuestro mundo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Seguir la palabra, obedecer al Señor, porque usted se pierde. Si se deja llevar por la ira, quiere decir que no está firme en Cristo. Hay que mostrar la firmeza en el Señor. Cuando tenemos un problema, todos nosotros hemos sentido una cosa horrible en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso es realmente lo importante, vencer esa tristeza, ese dolor,
esa ira, porque todos sentimos iras y es una cosa horrible que lo que nos hicieron, pero dejarle todo eso a nuestro Señor Jesucristo, porque dice claramente, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, dice claramente. Si usted se deja llevar por la ira, por su falta de, de amor, va a hacer algo malo y va a caer en lo, va a llegar a ser igual que el que le hizo el mal. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero para actuar con el bien en nuestro corazón, tenemos que orar, hermanos, todos los días. Platicar con nuestro Señor Jesús todos los días, cada segundo, estar pensando en Él. Porque los retos van a surgir muy seguido. ¿Y sabe a quiénes nos pasan más cosas? A nosotros, a los que predicamos la palabra. Nos ataca el demonio porque quiere destruirnos, pero no lo va a lograr porque somos hijos de Dios y, y sabemos quién nos está protegiendo y debemos de cuidarnos de caer en el mal porque es lo que quiere, que nos hagamos lo malo delante de nuestro Señor. Y el Señor está viendo nuestra lucha interna. Él está viendo cómo estamos buscando ser mejores para Él. Y cuando viene el reto y cómo respondemos, eso le ha de dar mucha alegría a nuestro Señor. Que vencemos el mal con, con la palabra del Señor, viviendo la palabra, siendo un verdadero hijo de Dios. Y Él provee todo, hermanos. No importa que tenga usted problemas, Él lo va a solucionar todo. Amén. Fíjese qué bonito el 21 lo que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Maravilloso, maravilloso. De ahí nos vamos a segunda de Timoteo 4:16. Amén. Esto ya está hablándole a Timoteo, él ya está en la cárcel en Roma, y él dice claramente, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero él se dice, eso reaccionó como Esteban, cuando lo estaban lapidando, lo estaban matando los judíos, por predicar la palabra de nuestro Señor. Y a Pablo lo mismo, o sea, todos los apóstoles que mataron, los mataron porque estaban predicando la palabra. Y como les he comentado, eso no se acaba todavía. Y ni se acabará porque la gente malvada va a haber todo el tiempo que hay humanidad va a haber gente malvada. Acaban de matar a un hermano de nosotros en la Sierra Alta de Puebla. Y pues él estaba predicando la palabra de nuestro Padre Santo. Se murió, pues sabemos dónde está nuestro hermanito, ¿no? Él está con nuestro Señor. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Nadie estuvo de los que seguramente él esperaba que estuvieran, de los humanos, de la gente de ahí, de, de Roma. No había nadie. Es más, cuando fue y les dijo que lo que había pasado, no nos han dicho nada. No nos han mandado mensajes de nada. Todas las congregaciones lo que eran las sinagogas en Roma, las que a donde fue él, no sabían nada de por qué que lo habían mandado, que preso y todo eso. No me han dicho nada. Entonces ya es cosa de la cúpula de los judíos, y ellos fueron los que pues lo llevaron lo llevaron a la perdición, bueno, a la cárcel de este hombre, a quererlo matar. A ver, vamos a ver. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Él predicaba desde la cárcel, incluso ya en Roma,
la primera vez, porque está hablando de la primera vez, dice, cuando cayó por primera vez. Y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Dice, ¿cuál león? ¿Quién es el león? Pues el león rugiente, el león está hablando del demonio, de Satanás, que, que él no pudo hacerle nada, pero seguía preso. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él está la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la seguridad de un varón de Dios, que el Señor lo librará siempre de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Preservarte en vida, mientras seas un obrero de Dios, un siervo del Señor, es una maravilla, es un regalo de Dios, porque tú estás trabajando para el Rey de Reyes, para el único Dios que existe. Definitivamente no hay otro Dios más que nuestro Señor Jesucristo. Y, y Él sabe que va a morir, como todos vamos a morir, pero ellos murieron de una forma muy terrible, ¿no? Los ejecutaron a él, le cortaron su cabeza a Pablo porque no lo podían crucificar porque era romano, y los romanos lo único que les podían hacer es cortarle la cabeza. Todos los mataban, ¿no? Pero pues era más, al final de cuentas era casi lo mismo, ¿no? Los sacrificaron y todo por predicar la palabra de Dios. Y para él dice, pues él me preservará para su reino celestial. Cuando tú ya estás pensando que ya te van a llevar hacia el reino del Señor, pues tú sabes que pues has hecho las cosas lo mejor que puedes, y si todavía tienes vida y vas avejentándote, te vas haciendo más grande de edad, y la palabra de Dios la tienes en tu corazón y la tratas de vivir lo mejor que se pueda, sin lastimar a nadie, entonces tú dices, ahí voy. Diario pedirle al Señor que nos fortalezca en la fe, porque es lo más importante, que tengamos una fe fuerte, no grande, sino fuerte. Pues si tuvieran la fe como un grano de mostaza, pues ahí te das cuenta de qué tamaño debe ser nuestra fe. No es el tamaño, sino la fortaleza. No es el tamaño, sino la fortaleza de tu fe. Vamos a ver, vamos a ir a Salmo 41:9. El Salmo 41:9 es una repetición del que está arriba, ¿no? Lo vimos hace rato. Dice, ¿por qué? Porque quiere que remarquemos esto. Hay personas que son especiales para ti. Tú las has catalogado como parte incluso de tu familia, que no son nada de ti a veces, en cuestión genética, ni no tienen más que el, son como amigos tuyos, unos amigos que son muy cercanos a ti. Y muchas veces, desgraciadamente, esos que son los más cercanos, a veces alguno de ellos te provoca problemas graves, incluso traiciones, ¿no? Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, ahí dice el Señor, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, tiró patadas al aguijón. Mateo 26:23. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Les dijo, cuando le preguntaron, les dijo que uno de los que estaban ahí, uno de los 12, lo iba a entregar. Y como que no entendían, ¿no? Estaban como bloqueados espiritualmente. De ahí pasamos al Marcos 14:18 al 20. Ahí va de nuevo, cuando iban a comer, fíjese, mientras comían. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús. O sea, se los dijo, nada más que quién sabe por qué no, como que no entendieron. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondió, les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato.
ellos agarraban su pan y lo mojaban en un plato, así comían y comían en una forma muy peculiar, como pues eso es son la forma de comer de los judíos, ¿no? En ese tiempo, no sé si sea actual, no creo, pero en fin, pero así se acostumbraba, o sea, tenía un plato y mojaban su pan y se lo comían. Y el pan del judío pues era como una tortilla de ahora, las tortillas de harina que hacen en el norte de nuestro país, que definitivamente es una cuestión judía. Hablan también que el zarape, este, ellos lo introdujeron en una forma velada, no diciéndolo así, pero lo empezaron a hacer ellos ahí en el norte y se usa mucho en todo nuestro país. También es una costumbre judía, como para traer una túnica, ¿no? Pues así es, el pueblo de Dios, donde quiera se adapta, porque pues lo están siempre intimidando, siempre lo agreden, siempre hay grupos antisemitas, siempre hay grupos que van en contra de, de lo que dice nuestro Señor, del amor, ¿no? Del amor de Dios. Vamos a leer, hermanos, Marcos, no, Lucas 22-21, perdón. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. O sea, también lo volvió a decir Marcos. O sea, son los tres evangelios, ¿no? O sea, son concurrentes en lo mismo. O sea, concurren en la misma idea, con diferentes palabras, pero con la misma idea. O sea, fueron los que vieron el momento que estaba viviéndose en ese momento, en ese lugar. Vamos a leer ahora algo muy interesante. Ya vimos que si traicionaron a nuestro Señor Jesucristo, que era un hombre santo, ¿qué nos podemos esperar nosotros, no? Ahora, lo importante no es tanto quiénes somos nosotros, sino cómo respondemos a la palabra del Señor. Es lo más importante. ¿Cómo respondemos? Debemos de responder en una forma apropiada, como los hijos del Señor Jesús, porque Él no tiene nietos, nada más tiene hijos, y hay que entender que si Él confía en nosotros, pues no podemos defraudar a nuestro Señor. Él no tiene realmente por qué tener esa reacción de nosotros como hijos malos de Dios. Que Él no merece nada de eso, porque nuestro Señor nos ama y pues si traicionamos a Dios, pues ¿qué somos nosotros? No somos nadie. ¿Y por qué decimos esto? Porque un hombre que es reconocido en la palabra de Dios, en la Biblia, como el único hombre que tiene el corazón de acuerdo, y dice uno tiene, porque lo tiene y está vivo en Cristo, él va a estar ahí toda la eternidad con el Señor. Es David, el rey David. El rey David, recordemos que era un pastorcito, era hijo de Isaí. Isaí lo tenía trabajando como pastor de ovejas. Y este muchacho, desde pequeño, imagínense un chamaquito, pues, jovencito, póngale 15, 16 años, ¿no? Que anduviera en la montaña, en el bosque, bueno, no sé cuál sea la característica de ese lugar en ese tiempo, porque había más vegetación que ahora, dicen. Pues ahí se encontraba con leones, imagínense un león o un oso, y, y él defendía a sus ovejitas. Y el Señor le permitió a ese muchachito llegar a tener esa habilidad especial de con una onda y unas piedras mataba a sus animales. Él los mataba, aprendió a matarlos. No como lo hacía Sansón, que le abría la boca a los leones y los mataba. Imagínense la fuerza de ese varón, ¿no?
sea, si lo dice la Biblia, eso sucedía. Entonces dice uno, aprendió a defenderse. Por eso cuando vio al gigante Goliat, que nadie le respondía, decía, se burlaba del ejército de, de Israel, se burlaba de nuestro Dios, y todos, ni Saúl, ni nada, tenía hermanos él que eran soldados, ninguno de ellos, todos estaban espantados, y estaban empezando por el reino, que es lo más dramático, lo más triste, que era valiente, pero eso era demasiado para él, ¿no? Un gigante de más de 3 metros, 3 metros y medio, imagínense una cosa de esas, y asesino, ¿no? Era un soldado asesino, que lo usaban como lo más poderoso que tenían los contrarios del pueblo de Dios. Y ese muchacho, ¿qué pasó con él? O sea, esa habilidad le daba una fortaleza especial en su ser, porque él sabía cómo defenderse. Él veía a un oso, pues, y o a un león, pues, imagínense, si no tenía miedo a eso, pues estaba más grandote a lo mejor, pero sabía que podía vencerlo. Y se presentó frente de él y le dice, no se burlen de mí, ¿cómo vas a enfrentarme este chamaco, ¿no? Se burlaba de él, pero cuando fue el momento preciso, sacó esa habilidad aprendida contra los animales con los que se había enfrentado, y llegó el momento en que esa habilidad le dio la victoria sobre Goliat. Y eso fue la victoria para el pueblo de Israel. Y de ahí el Señor veía que era pequeño, ella era joven, pero ya estaba molesto con Saúl, porque Saúl es era un desobediente, nunca hacía lo que le pedía el Señor, hacía lo que quería el pueblo, tal vez por temor o por desobediencia, simple y llanamente, hacía lo que se le antojaba, y eso a Dios no le gusta. ¿Qué pasó? Pues lo destituyó, le dijo a Samuel que le dijera que ya había sido delegado de su cargo, y siguió, trató entonces de matar a David. Fíjese nada más. Y David, aquí es donde yo quiero que se entienda esto, David nunca le hizo nada. Tuvo 2 veces la oportunidad estaba al alcance de él para poderlo eliminar, pero no lo hizo. Y le decían con los que andaba él que ¿por qué no lo mataba? Dice, porque yo no puedo tocar a un ungido de Dios. No lo puede tocar, porque ya le había nombrado Dios a este hombre, y él no podía hacerle nada, porque Dios pues realmente ve que él sí obedecía a la palabra. Pues aún así, ¿qué pasó con David? ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque él llegó un momento que se casó incluso con la hija con Milca, que es la hija era la hija de Saúl, y, y tenía un amigo muy, muy, muy querido de él que se llamaba Jonathan, era el hijo de... O sea, tenía un nexo muy fuerte con el rey. Se casó con la hija, y aparte como su hermano, que era como su hermano, el muchacho Jonathan, este, él pedía porque no le hiciera nada, le pedía a su papá y todo, pero cuando llegó el momento crítico, pues Jonathan se fue con su papá, que yo no lo critico, ¿no? O sea, al final de cuentas es su papá, Saúl, y pues ya para seguir y trata de matar a David. Pasa eso, y luego el, el hijo
el hijo de David, ahorita vamos a leerlo. Estamos nada más haciendo una pues a tratar de ponernos, situarnos en un contexto que se entienda. Este muchacho le quiso quitar su reino a David y, y desgraciadamente pues se perdió la vida a su hijo. Absalón se llamaba ese muchacho. Y pues dice uno, todo eso porque él pecó, porque es todo debido al pecado que tenía él cuando mandó matar a Urias en la guerra, y también cuando nace su primer hijo de una relación sucia, un adulterio, además de matar al ex esposo, bueno, al esposo, Urias de Betsabé. ¿Qué pasó ahí? Pues se le olvidó a David que tenía que obedecer al Señor. Hizo todo lo contrario a lo que debe de haber hecho. Y murió el niñito y luego ya nació Salomón. Pero ya había muerto sus hijos y todo eso. Es un relajo. Vamos a ver. Empezamos con 2 Samuel 16:5 al 14. Dice, y vino el rey David hasta Bahurín. Acuérdense que la H, según yo, según lo que yo he leído, no sé si es cierto, la H suena en árabe como J. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Recordemos que hay un grupo especial como ahora todos los ejércitos del mundo tienen un grupo ese es el grupo élite, que son los más selectos de la armada o de los soldados que no son marinos. Hay grupos especiales para poder acabar algún problema muy difícil, como el SWAT en la policía, ¿no? Y estaban junto de él, iban a los lados de él los valientes de David. Es más, en la Biblia dice eso. Algún día búsquenlo, los valientes de David. Esos muchachos, buenos, pero esos hombres, habían matado también gigantes como David. O sea, no eran cualquier cosa, eran unos tipos tremendos, ¿no? Iban ahí y Simei, que era de la familia de Saúl, le estaba retándolos. No, también no debe sido un cobarde, pero sí debe haber sido muy tonto, porque retar a esa gente, pues era muerte segura, porque pues, eran lo más selecto del ejército de David. Dice, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El 8, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, porque le quitó el reino el hijo y andaba persiguiéndolo para matarlo, pero él también no le quería hacer daño. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, el mero, el jefe de los valientes de David, Abisaí. Dice, entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Pues para ellos quitar la cabeza a un amigo así era lo más sencillo del mundo. Eran criminales de guerra, o sea, asesinos.
Si mataban a los gigantes, que no mataron a un chaparro igual que nosotros, ¿no? Fácil y rápido. Entonces Abisai, hijo de Salvia, dijo al rey: ¿por qué me maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió. Fíjese, ahí es cómo reacciona un hijo de Dios. Se le habían muerto varios hijos. Uno de sus hijos violó a la hermana de Absalón, que eran hermanos eran hermanos de padre. Violó a su hermana de Absalón. Absalón mató al que violó a su hermana y luego se le metió en la cabeza el rey, y a través de mentiras se ponía fuera del templo, digo, de las oficinas de ese tiempo, o sea, del palacio, y les decía a la gente que estaba, y él estaba allá afuera diciendo: no, si quieres que te arregle el asunto, yo te lo arreglo. Y se empezó a hacer famoso ahí porque ayudaba a la gente, y empezó a conspirar, es la palabra, conspirar contra David para quitarle el reino, y lo logró, pero no le duró mucho tiempo. Dice, el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Fíjese, esto es muy interesante. Dice el Señor en la Biblia, dice claramente: yo soy Dios, yo soy Jehová, tu Dios. En el Shema de Israel lo dice claramente. Nada más hay un Dios. Dice: todo lo bueno y lo malo lo hago yo. Y aquí se confirma eso, en palabra de David. Fíjese bien. Cuando le dijo que le permitiera quitarle la cabeza, dice el rey, dice en el 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. O sea, si lo dice Dios, él tiene que aceptar que es un castigo de Dios, que lo maldigan. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Si sabes bien que todo lo bueno y lo malo lo hace Dios, si él lo hacía es porque Dios lo estaba apoyando. Porque así es la Biblia, lo dice el mismo Señor Jehová, lo dice al principio, que él todo lo bueno y lo malo lo hace él, porque él es Dios y nada más hay un Dios. Si dijeras: el demonio se puede meter, no, el demonio nada más hace lo que Dios le diga que haga o le permite que haga. Eso viene en Job, hermanos, en Job, acuérdense, el libro de Job, en el capítulo 1 y 2 se ve claramente cómo el demonio siempre está en contacto con Dios. Ahí lo dice claramente. Y aquí más adelante lo dice también. Le pide permiso para ponerle pruebas a los humanos. Y Dios les da el permiso, si no, no pueden hacer nada. A ver. Dice, si es porque es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Y luego dice, reflexiona él ante ellos: ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Pues nadie tiene autoridad más que Dios. Es una prueba de Dios. Él estaba aceptando que lo que estaba haciendo Dios es probar su capacidad de tolerancia, ¿no? De cómo estaba manifestándose su fruto del Espíritu. Fíjese bien. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, ahí se acuerda de lo que es su hijo, ¿no? Fíjese: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. O sea, su propio hijo lo está amenazando de muerte, anda buscando la manera de matarlo. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? O sea, de los que eran del pueblo de los benjaminitas, son del pueblo de este de Saúl. O sea, no lo quieren porque pues, Dios lo escogió a él en lugar de Saúl, que era benjaminita, y él era de Judá. ¿De acuerdo? Dejadle que maldiga,
pues Jehová se lo ha dicho. Ahí dice claramente, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Y con qué seguridad lo dice? Yo nomás estoy leyendo lo que dice ahí, ¿eh? Fíjese bien. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Porque él sabe cómo funciona esto. Él sabe que Dios te manda castigos, te manda pruebas, todo lo que te pasa malo es porque Dios lo quiere. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Lo estoy diciendo yo, hermanos? No, lo dice la palabra del Señor. Y lo está diciendo en boca de un profeta de Dios. Porque David era un profeta de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando eh, hay una palabra que dice Isaías, Isaías, que dice, el Señor estaba al lado de mi Señor. Lo vio David a Dios, a Cristo junto con Dios. Era el mismo Dios. Estaba sentado a la diestra, dice. ¿Cómo la ven? Y él les decía muchas cosas que hizo David. Él habla de su profecía. A ver, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y luego ya dice, ¿qué dice él? Anda todo triste porque lo está atacando su hijo. Y aparte los benjaminitas. A la mujer la dejó porque lo despreció. A Milca, que se burló de él porque iba bailando con poca ropa entre el pueblo y él no veía nada de eso mal. Y cuando la mandaron llamar para que explicara lo que había pasado, no quiso ir, o sea, desobedeció al rey y la destituyeron como reina. ¿Cómo la ven? Y luego el 12 dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Eh? O sea, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. O sea, si usted supera esa prueba de Dios, esa maldición. Porque usted puede decir, ah, caray, Dios no me quiere, no, es que tú quisiste para merecer eso, algo hiciste mal. No quieres que Dios nada más esté fijándose, nada más esté viendo, nada más, y nada más te va a aplaudir, no. Dios nada más, Dios hace lo justo. Se lo hizo a ese varón que era el que más amaba al Señor. Dice, quizá mirará a Jehová mi aflicción y me dará a Jehová bien por sus maldiciones de hoy. O sea, él tiene la esperanza que él, si soporta la prueba, no le van a hacer nada. ¿De acuerdo? Y lo va y le va a dar algún bien, lo va a ayudar, lo va a bendecir el Señor. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él andando y maldiciendo. O sea, todo el trayecto desde de ahí de donde empezó el problema de Sarbia, todo eso hasta llegar a donde iba a llegar, ahí andaba cerca de él ese tipo. Que al final de cuentas lo mataron, de todos modos. Así lo mataron. O sea, no se quedó eso ahí. No fue David, pero fue el hijo de David. Fue Jeroboam. Jeroboam. No, Roboam. Fue Roboam el que lo mató. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará bien por sus maldiciones de hoy. Así piénsenlo. Si le pasa algo, trate de aguantar. Aguante la prueba. Y dígale al Señor, perdóname, Señor, si me equivoqué. Perdóname, Señor, por favor. Y haz lo posible porque te perdone, hermano. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. O sea, era un tipo enfadoso. Pero él lo estaba usando Dios para probarlo al rey David y a todo su grupo de guerreros y pueblo de ese lugar. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, dice, llegaron fatigados y descansaron allí. Ya después ya no hablan de otras cosas. O sea, superó la prueba. No hizo frente a esa provocación. Fíjese, un rey, como dice que cuando llegaban cantando y decían que llegaban cantando y que Saúl mataba a 1000 y, y,
y David a sus 10,000. O sea, era una persona, un tremendo guerrero, ¿no? Es increíble, ¿no?, lo que era David. Y soportó la prueba de un tipo que lo iba molestando, y con la pena de que lo estaba siguiendo su hijo para matarlo, y antes lo había sido Saúl. O sea, fue probado muchas veces David, y siempre superó las pruebas, con castigos, ¿eh? Porque cuando tuvo a su niño de la relación con la esposa de Urias, murió ese niño. Y ya después le dio otro, que fue Saúl, que fue Salomón. Entonces dice usted, son pruebas muy duras. Porque, por ejemplo, cuando iban persiguiendo a Absalón, Absalón tenía un cabello muy largo, iba a caballo y pasó cerca de un árbol y se quedó atorado él con su cabello en el árbol. Y ahí se quedó colgado y se siguió el caballo y ahí lo mataron. Les dijo que no lo mataran, David. Ahí desobedecieron la orden. Pero sabían que era un peligro para David, y ahí se acabó. Ahí se acabó la vida de Absalón por traicionero que era. Traicionar a su padre era terrible. Qué cosas, ¿no? O sea, fue un reinado espurio, poco tiempo, porque murió muy pronto, y David regresó a su reino. Qué cosas, ¿no? Hermanos, es la cuestión. O sea, ¿qué es lo más importante? Entender que el hombre te va a traicionar. A David lo traicionó su hijo, lo traicionó su amigo, que era Jonatán, lo traicionó su esposa, Milca. Es increíble, ¿no? O sea, todo se le chueco ahí. Y luego al Señor Jesucristo. Son dos personajes relevantes de la historia de la Biblia. Nuestro Señor sobre todo, ¿no? Pues el otro nada más era un hombre, pero nuestro Dios fue en su, en su vivencia como ser humano. Él fue traicionado. Y no nada más por ellos, por muchos. Porque para que lo hubieran sacrificado, todo ese pueblo que gritó, mátenlo, ¿m? Crucifíquenlo, todos esos son los traicioneros, pagados como los que hay ahora en los partidos políticos, ya que siempre pagan y una bola de votos que se llevan porque compran los votos. Son gente traicionera, no tiene moral, no tiene nada, y menos van a amar a Dios, porque Dios es lo bueno, lo perfecto, lo hermoso de la vida, si vivimos en Cristo. Ahora, la pregunta es muy sencilla: ¿cómo quiere usted vivir, hermano? ¿Quiere usted vivir como un hijo de Dios o como un traicionero de la palabra de Dios? Ahora sí que cada quien escoge su camino, ¿no? Esperamos que nuestro Señor Jesucristo, en esta palabra que acabamos de leer, las traiciones del hombre son, son parte de la esencia del hombre. El hombre es traicionero, y hay muchos que son lo contrario, pero en realidad hay mucha gente así, que en cualquier momento le enseñan el cobre, como dicen aquí en México. Enseñan lo malo y pueden claramente hacerle daño a personas que confían en ellos. Porque eso es lo que hacen. Tratan de ganarse la confianza de las personas, y provocan un problema muy grave, lastimando a las personas en muchas formas. Muchos, por ejemplo, de las personas que hacen secuestros o roban en los hogares, lo hacen porque se introducen en las familias de muchas maneras, como empleados domésticos, como amigos de la familia, o se casan con alguna persona y luego la matan. Bueno, traen la maldad en su corazón, y eso es parte de la forma de ser el ser humano, porque mientras no estamos con el Señor Jesús, estamos pues en el mundo, y el mundo lo gobierna el demonio.
Y las transmisiones del radio, televisión y todo eso son usados por la maldad, porque recordemos que el príncipe de la potestad del aire es el demonio, es Satanás. Y no nada más es el aire, son las ondas hercianas, todo lo que hay ahora de internet, todo eso es hecho está dominado por el demonio. Entonces aquí lo que nos va a salvar, como siempre, es nuestro Señor Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Nuestro Señor Jesús. Hermanos, bendiciones en el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Espero que hayan entendido que hay muchos traidores y cuídense, hermanos. Y pidan al Señor Jesús protección en oración. En oración y ruego, como dice la palabra. Así debemos estar en el Señor. Ahí solito usted en algún lugar, póngase a llorar, a reír, a cantar, a sentir la presencia de Dios. Gracias, hermanos, por todo en este día. Señor precioso, te pido bendición para mis hermanos de Maranata, Señor Jesús. Algún día, si usted lo permite, es su plan de usted, yo no sé cuál sea su plan, y quiere que algún día nosotros nos reunamos en algún lugar, usted va a propiciar esto, usted va a dar los medios para poder hacerlo, y es el único que puede decir qué va a pasar con Maranata. Solamente usted, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Bendiciones a todos, hermanos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.